Durante la República Romana, la preocupación del gobierno no era tanto la cintura en constante expansión u otros problemas de salud. Había sumptuariae legis, leyes suntuarias, diseñadas para limitar la extravagancia, incluida la cantidad gastada en una comida determinada, que afectaba directamente a la cantidad que los romanos ricos podían comer en sus comidas. En el periodo imperial, tales leyes ya no estaban en vigor. Independientemente de las leyes suntuarias, los romanos pobres comían principalmente grano de cereal en todas las comidas como gachas o pan, para lo cual las mujeres se dedicaban a moler diariamente el grano a la harina. Colocaron los granos duros entre una piedra cóncava y otra más pequeña que servía de rodillo. A esto se le llamaba molino de empuje. Más tarde, a veces usaban un mortero. La molienda era innecesaria para cocinar gachas más rápido. A finales de la República, se cree que la mayoría de la gente compraba su pan en panaderías comerciales. La comida, al igual que el clima, parece ser un tema de conversación universal, infinitamente fascinante y una parte constante de nuestras vidas. Además del arte y la arqueología, tenemos información sobre la comida romana de una variedad de fuentes escritas. Un libro de cocina romano, Apicius, cartas y sátiras, como el conocido banquete de Trimalchio, y recetas de gachas escritas por Catón. Algo de esto podría llevar a creer que los romanos vivían para comer o seguían el lema de comer, beber y ser feliz, porque mañana puedes morir. Sin embargo, la mayoría no podía comer así, e incluso la mayoría de los romanos ricos habrían comido más modestamente. Para aquellos que podían permitírselo, el desayuno, gentaculum, que se tomaba muy temprano, consistía en pan salado, leche o vino, y tal vez frutos secos, huevos o queso. No siempre se comía. El almuerzo romano, cibus meridianus o prandium, una comida rápida que se comía alrededor del mediodía, podía incluir pan salado o ser más elaborado con fruta, ensalada, huevos, carne o pescado, verduras y queso. La cena, la comida principal del día, se acompañaba de vino, generalmente bien regado. Una cena ordinaria de clase alta incluiría carne, verduras, huevos y frutas. Comisatio era un último plato de vino al final de la cena. Al igual que hoy en día, el plato de ensalada puede aparecer en diferentes partes de la comida, así en la antigua Roma los platos de lechuga y huevo podían servirse primero como aperitivo, gustatio o promulsis o antecoena, o más tarde. No todos los huevos eran huevos de gallina. Podían ser más pequeños o, a veces, más grandes, pero eran una parte estándar de la cena. La lista de posibles elementos para la gustatio es larga. Incluye artículos exóticos como erizos de mar, ostras crudas y mejillones. Las manzanas, cuando estaban en temporada, eran un postre popular, velerie. Otros postres romanos eran los higos, los dátiles, las nueces, las peras, las uvas, los pasteles, el queso y la miel. Se cree que durante la República Romana, la mayoría de las mujeres y los pobres comían sentados en sillas, mientras que los hombres de clase alta se reclinaban de lado en sofás a lo largo de 3 lados de una mesa cubierta de tela, mensa. La disposición de 3 lados se llama triclinio. Los banquetes pueden durar horas, comer y ver o escuchar a los artistas, por lo que poder estirarse sin zapatos y relajarse debe haber mejorado la experiencia. Como no había tenedores, los comensales no habrían tenido que preocuparse por coordinar los utensilios para comer en cada mano. Y así hemos llegado al final de este vídeo. Cuéntanos qué opinas sobre este tema, déjanos tus opiniones en los comentarios y sugerencias para futuros temas que te gustaría ver en el canal. Nos vemos en el próximo vídeo.